Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. Los del Podio, segunda temporada. Hoy tenemos el gusto, el honor de contar con Isabel Palacios en el estudio. Te saludamos, Isabel. Un gusto que estés aquí. Gracias, Rafael. Un placer estar aquí. Vale, muchas gracias. Vamos a comenzar, Isabel, con esa casa a la que tú llegas, hija de Gonzalo Palacios Herrera y de Luisa Zuluaga de las Casas, conocida como pintora como Luisa Palacios. A tu mamá la conocí mucho, a tu papá muy poco, pero entiendo que tu papá era un aficionado taurino importante y un hombre cercano a las fiestas, a las celebraciones de la vida. Sí, papá era una persona muy lúdica. Sí, fue torero, se ganó unas copas y todo como novillero y formó parte de la comisión taurina muchas veces junto con mi tío Oscar Palacios. Los dos eran taurinos. Así es que recuerdo de pequeña haber ido a los encierros y al sorteo sobre todo, al sorteo de los toros y a los toros de muy chiquitica. En el nuevo circo de Caracas. En el nuevo circo de Caracas. Y papá, bailador, bailaba muy bien, cantaba muy lindo, tenía amigos muy particulares, era amigo del trío Calavera y era amigo de Pedro Vargas. Entonces las rumbas cantando en mi casa y las serenatas a mi mamá parece que eran antológicas, ¿no? Con ese grupito que estaba con él. De hecho, el piano que había en mi casa era un piano que se compró para que Alvarito acompañara a Agustín Lara. ¿Qué tal? Y para que Bola de Nieve tocara. Entonces, Ya. esos eran los personajes que rodeaban a mi papá. O sea que esa cercanía tuya con la música viene por el lado de tu padre. Sí, pero por la música, a papá le gustaba la música popular y al mismo tiempo le gustaba la ópera. Okay. Cuando ya yo empecé a crecer un poquito más, papá oía conmigo Rigoletto y cantábamos los dos, era muy cómico. Papá tenía mucho sentido del humor, realmente un hombre, él fue realmente abogado y publicista, eso era la parte seria, ¿no? Sí. Y a la vez papá aprendió, estaba aburrido de eso que mi mamá con los artistas plásticos, mi papá aprendió a hacer cerámica y le aprendió a hacer también que se ganó el Premio Nacional de Artes Aplicadas, ¿no? Papá es un personaje realmente muy divertido. Un gran sentido del humor, además, Rafael. Y cuando tú llegaste a esa casa ya había nacido María Fernanda, tu hermana. Era una niña de 5 años, algo así. 5 años mayor que yo estaba María Fernanda, mi hermana, maravillosa, personaje realmente también. Eso de ser hermana de María Fernanda es un reto en la vida, más o menos. Y siempre en Los Rosales, cerca de Valle Abajo. Siempre en Los Rosales, porque mi abuelo Zuluaga, Oscar Zuluaga, él no se quiso mudar con el resto de los Zuluagas, que todos se fueron ya sea más bien para el country, no sé cuánto. Mi abuelo no, mi abuelo dijo que él se quedaba cuidando a las hembras, que eran mi tía Liz Elvira, la pintora, Liz Elvira Zuluaga, y María Luisa Zuluaga de Tobar, la ceramista. Entonces las dos viejas, bueno, que en esa época no eran viejas, eran las muchachas. Eran las muchachas. Las muchachas, mi abuelo se quedó cuidándolas, y entonces en la lomita de Los Rosales, él se hizo una casa, papá, mi abuelito era ingeniero hidráulico, y él se fue construyendo poco a poco la casa, y después se pegó la casa de mi mamá, y entonces nos quedamos siempre en Los Rosales, y yo todavía vivo en Los Rosales. Incluso recuerdo que esa casa tenía un nombre quijotesco, ¿no? Micomicona. Sí. Así llamaba mi abuelo a mi abuela, la princesa Micomicona. Claro. Sí, señor. ¿Qué tal? Y esa casa existe, creo que es un instituto de folclore hoy en día, el INIDEF, ¿no? Sí, fue el INIDEF y ahora se llama la Casa de la Diversidad Cultural. Sigue allí Ahí la está. casa, sí. Hecha por él, por Oscar Por mi Zuluaga. abuelo, por Él mi hacía casas como vascas, un poco Sí, con muy un aire española, muy española. Claro, él realmente lo que hizo fue el embaule del Guaire para la torre del Centro Simón Bolívar, según me contaron, la mariposa, eso era un ingeniero hidráulico. Pero bueno, por supuesto hacía sus casas a la española
y era un gran jardinero, además, junto con mi abuelo. Mi abuela, tenían un invernadero y hacían injertos y bromas rarísimas. Y donde ponían la mano, nacía la mata. Era perfecto. Qué maravilla. Y tú estudiaste la escuela primaria, entiendo, en el Colegio Santa María de Lola de Fuenmayor y el bachillerato también. También. Salvo un año, se me va a caer la cédula, en que me pasé para cerca de mi casa porque estaban haciendo las Fuerzas Armadas. Ujú. Y entonces el tierrero me estaba produciendo como una especie de asma. Y el médico dijo, Enrique Benaín Pinto dijo, no, vamos a mandar a Isabel que se quede cerca de la casa. Fue el único año, sufrí mucho porque yo estaba muy acostumbrada a mi colegio y volví para el Santa María después. Y sí, toda mi primaria y todo mi bachillerato. Te graduaste de bachiller y empiezas a estudiar música. Ya estudiaba música. Ya la Ya yo estudiaba. estudiaba música desde chiquitica. Desde los 6 años empecé a hacer unas primeras no sé, incursiones en la música extrañas, porque la verdad yo quería ser veterinario. Ah. Sí. El problema conmigo era que yo viera un perro en la calle, me tenían que tapar los ojos porque yo quería recoger al perro, llevarlo para mi casa, cuidarlo, etcétera. Y yo quería ser veterinario. Cuando tuve la edad suficiente para quitarle la casa de muñecas del jardín a mi hermana María Fernanda, yo la transformé en una granja. Inmediatamente una granja full de animalitos. Y en ese asunto, el piano que había en mi casa, que como te digo, era para que tocara Bola de Nieve y para que María Fernanda, que era la intelectual y la seria de la familia, tocara piano. Pero un día a mí me dio por componer. Ok. Y me senté en ese piano, mi mamá salió y yo estuve en el piano como de las 9 de la mañana hasta que mi mamá llegó como a la 1. Yo me portaba muy mal, Rafael, yo era muy tremenda. O sea, en mi casa la pregunta usual era, ¿qué hizo Isabel? Porque Ya. puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y ese día, sorpresa, Isabel estuvo tranquila en un piano tocando todo el día. Y cuando mamá me dijo, ¿qué estabas haciendo? Llegó mi papá de la oficina de Ars Publicidad y yo le dije, tocando piano, componiendo. Me dice, ¿qué compusiste? Yo le dije, las horas del día. La mañana, la tarde en el centro del piano, la noche eran los graves, la mañana eran los agudos, no sé qué. Tenía 6 años y papá, que era muy echador de broma, me dijo, ok, Catira, tócame las 3:45, a ver cómo suenan. Y bueno, por ahí fue la cosa, ¿no? Y después conocí a mi profesora de piano muy poquitos meses después de ese acontecimiento de las horas del día, en una piñata, casa de Mariana Otero. Me ¿Cómo, acuerdo clarito de eso. cómo se llamaba la profesora de piano? Gertie Haas, Gertie mi Haas. segunda madre, sí, Gertie Haas. Qué belleza, tu segunda madre. Sí. Y egresaste de la Juan Manuel Olivares en el año 1967. Eso fue después de Gertie Haas. Sí, yo empecé con Gertie Haas, o sea que los estudios de música son larguísimos, ¿no? Cuando nació mi hijo Gonzalo, realmente en el 72, no, en el 67 me gradué de bachiller. En el 72 yo estaba por terminar el piano, pero bueno, el tener un niño chiquito, recién nacido, etcétera, no me daba mucho tiempo para estudiar y empecé a negociar mi 10º año de piano para hacerlo en 2 partes. Ok. Pero bueno, casi nadie hace eso, ¿no? Esto de 2 partes, que por el camino te vas quedando. Y entonces, al mismo tiempo estaban pidiendo, el Ministerio de Educación pedía un instrumento complementario. En ese momento yo quería tocar fagot, Fagot. fagot. Y no habían fagots, o sea, no se conseguía fagot, yo estaba con un fastidio con el fagot y yo tenía que inscribir la materia complementaria, entonces una amiga mía soprano, a quien yo acompañaba en el piano, dijo, mira Isabel, deja el fastidio, Isa, yo te inscribí en canto. Le dije, canto. Yo tenía muchos chistes contra los cantantes, que decía que los cantantes, los músicos estábamos ahí, que cuando llegaban los cantantes, como que si los cantantes no fueran músicos. Y bueno, y además yo fumaba, yo parecía Al Capone con un cigarrillo al lado del piano tocando, era un personaje un poco raro, ¿no? Pero me pareció divertido eso de estudiar canto. Entonces me dijeron, pero tienes que hacer un examen de admisión. Y yo no estaba preparada para ningún examen de admisión. Entonces, no, pero tienes que ir ya a hacer un examen de admisión en la cátedra de canto de Carmen Teresa de Hurtado. Yo me presento al salón de la señora Hurtado, que era como ir a visitar la Virgen de Lourdes. Estaban todos los alumnos haciendo como una peregrinación siempre a saludarla. Y yo no sabía que iba a cantar, entonces vi una partitura en el piano que se llamaba Las flores que me diste. Y yo, de las cosas que me divertía hacer era imitar a Morela Muñoz. Yo la Ah, imitaba todo el tiempo en mi casa. Entonces imité a Morela
toda la audición imité a Morela, y después la señora Hurtado dijo que yo tenía la voz colocada, que se había estudiado canto con alguien, y yo le dije que con Morela Muñoz. Bueno, así fue que empecé yo con el canto y el piano y todo eso, pero ya ahí por esa época más o Pero menos. siendo muy joven ya tenías prefiguradas tus vocaciones, porque ya habías estado componiendo siendo una Sí, niña sí, sí. y habías empezado a cantar y ya tenías una formación musical Como pianista, académica sí, como pianista, ¿no? sí. Y en la lista de tus maestros tengo a Fedor Alemán, a Gonzalo Castellanos, a Modesta Bor, a Ángel Sauce, a Ruth Goswinkel, no sé si se pronuncia así, Gosewinkel. Gosewinkel y Alberto Grau. De todos ellos, ya me dijiste que Gertie Haas fue muy importante, pero esta lista que te he dado, ¿cuáles te parecen Todos, cada uno de todos? los maestros, tú sabes que nosotros tenemos, yo creo que los padres nos dan el ser y los maestros nos dan el estar, ¿no? Sí. Eso es lo bueno del castellano. En inglés es to be nada más, estamos más limitados. Pero bueno, la profe Fedora, estudiar con Fedora Alemán fue una experiencia muy grande como profesora de canto, además una mujer que tenía una carrera tan bonita y era una persona tan elegante, tan culta, empezó a dármele al canto una cosa que era como no sé cómo explicártelo, el canto era como algo más que cantar bonito, el canto era como una manera de ser, hacer un recital era como si yo te invitara a comer a mi casa, pero yo te preparaba desde el primer plato hasta el último, no compraba nada hecho. Mm, Entonces un recital ya te enseñaba cómo hacer el menú del recital, era una nota. qué Gonzalo maravilla. Castellanos era, bueno, Gonzalo Castellanos casi que es el causante que yo haga música. Yo fui su, especie como de asistente, él me llamaba maleta, yo me sentía muy frustrada porque era que era mala, ¿no? Hasta que él dijo que en mí se podía meter cualquier cosa y yo lo conservaba. Entonces me encantaba hacer su maleta, un profesor que me enseñó a amar y a divertirme con la música sobre todo, gran profesor, de un lujo como profesor de solfeo. Luego Ruth fue mi primera profesora de música barroca, Ruth Gosewinkel, una persona también fundamental en mi vida. Alberto, mi profesor de dirección coral. Ángel Sauce, mi profesor de armonía. Modesta, Dios mío, las clases con Modesta Borde, contrapunto y fuga, eso no se podía creer, ¿no? Son personas, y mi primer director en el coro del colegio era Antonio Lauro. O sea, realmente tuve mucha suerte de tener Imagínate unos tú, nombresotes de la música venezolana formándome, ¿no? Fue muy claro. bello. ¿Cómo escogiste el posgrado en la Guildhall School of Music en Londres? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué ahí y no en otro sitio? Bueno, porque primero la escuela de Guildford tenía la fama de ser la escuela que estaba produciendo mejores cantantes, Muy bien. donde el estudio del canto iba a abarcar menos solamente la ópera, sino algo que a mí me importaba mucho, que era el recital y el oratorio, Ujú. porque por el tipo de voz que yo tenía y que tengo todavía, bueno, ya no tengo, pero la que tuve hasta hace poco tiempo, de contralto coloratura, a mí realmente la vida me iba a poner a cantar mucho Rossini. Y a mí me gusta Rossini, pero no para dedicarle mi vida, ¿no? Me gusta más Sí, Bach, por ejemplo. Entonces, definitivamente yo creo que cantar oratorio y cantar recitales me iba a crear a mí em, lo que yo quería como mi carrera. Yo no quería estar todo el tiempo. Para mí cantar ópera es como comer siempre en un restaurante. ujú, El menú me lo pone el restaurante. Y si tú comes todo el tiempo en un restaurante, puedes enfermar del estómago. claro. Ahí me gusta crearme mis propias comidas, ¿no? Entonces el recital me daba ese contacto con el canto, donde por supuesto que pueda cantar ópera también. Y no tenía que estar esperando que montaran la ópera que yo quería y después agarrarme a pelear con 45 cantantes a ver si me daban el papel. Eso Claro. no me gustaba para mi vida. Entonces me decidí por otro lado y Guildhall era la escuela perfecta para eso. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Un Un año. posgrado, un Un posgrado. posgrado de un año. Muy bien. Allí entiendo que tuviste cursos también con la profesora Elena Lazarska Ujú. y con la maestra Raquel Adonailo Adonailo. y Vera Rocha. Sí, Sí. esas tres señoras, la Lazarska polaca, Ujú. profesora de canto del Conservatorio de Cracovia, una contralto que fue también muy, muy importante en mi formación vocal. Luego Vera Rocha era la maestra estrella en Londres. No era profesora en Guildhall propiamente dicha, pero tuve la suerte de que la profe me escuchara, le interesara mi voz y quisiera darme clases. Entonces, estudiar con Rosa era estudiar con la maestra de Kirite Kanaúa, la Ok, profesora de imagínate. Nikolai Gedda,
de Diana Cotrubach, o sea, estábamos, Regine Crespin, estábamos hablando de un nivel Grandes muy, ligas. oh Dios mío, sí. Y una clase con ella era una cosa, no te puedes hacer ni idea lo que era aquello. Y después Raquel Adonailo, en los años 90, aquí en Venezuela, en ese momento yo estaba dirigiendo la Ópera Nacional y consideré que los cantantes venezolanos necesitaban una pulitura de otro nivel. Me recomiendan mucho a esta profesora, que era profesora del Curtis de Filadelfia, y viene Raquel. Y fue conocer, pero una perla, no puedes hacer ni idea también lo que era esa maestra, ¿no? Ella era profesora de repertorio de Ruggero Ricci, por ejemplo, no solamente de cantantes, sino de grandes instrumentistas, pianista, amiga de Ginastera, un personaje. Esa fue otra de mis maestras fundamentales. Y en ese repertorio de tus intereses musicales tan amplio, que felizmente es así, no te quedaste solamente en la ópera, eh, entiendo que lo medieval es muy importante, ¿no? Sí. Sí, lo medieval, lo renacentista, todo ese mundo para mí fue algo muy particular. El problema es que yo entré con esa pasión, igual que con los animalitos, cuando estaba muy niña, por culpa de un viaje a Italia que hice con mi papá y mi mamá y mi hermana. Y claro, a una persona un poco, bueno, bastante sensible como yo, y sobre todo, yo no sé cómo explicar, yo me mimetizaba con los personajes. Por ejemplo, a mí me llevaban al cine chiquita a ver el estreno del Cid Campeador. Rafael y yo pasábamos menos un mes disfrazada de Doña Jimena con una dormilona de mi mamá y hablaba con un idioma que yo me inventaba cuando estaba niñita, ¿no? Y así, ¿no? O sea, lo que el viento se llevó, bueno, me ocasionó crinolinas por toda la casa. O sea, entonces, claro, llevarme para Italia a los 9 años y entrar en contacto con la Edad Media y con el Renacimiento me golpeó. Ujú. Por supuesto, para mí ver Viterbo, para mí ver, no sé, Florencia me enfermé, me dio fiebre, eso fue un desastre que me pasó, porque una especie como de empache renacentista. Venoso Gósoli, yo no me quería salir del fresco de Venoso Gósoli, viendo los Reyes Magos que los ojos me daban vuelta, ¿no? Entonces, claro, acuérdate, soy hija de una pintora, por lo tanto, mi viaje a Italia fueron museos y museos y museos, menos mal que me gustaban, ¿no? Y cuando llegué me di cuenta que lo que yo tocaba en el piano no sonaba a Fray Angélico, no Mm, sonaba igual, no puede ser, ujú. no tenía nada que ver. Entonces empecé como una especie como de angustia de ver cómo es que era esa cosa. Eso me duró desde los 9 años hasta los 15 que me compré mi primer instrumento renacentista. Y en esa época, a los años 65, vamos a decir que el gran movimiento de la música antigua europea empieza en el 60. Ya yo en el 65 estaba medio loca con eso y fui investigando cómo es que era la cosa y me gustó muchísimo. Y además para una venezolana pienso yo que un canto de trabajo medieval tiene más que ver con un canto de ordeño, ¿ves? Claro, Entonces eso me encantaba, por supuesto. me ¿Y la encantaba. dirección? ¿Cómo surgió? ¿En qué momento de tu carrera? Bueno, porque siempre pensé que yo no iba a ser buena pianista, en Ujú. primer lugar, y no me tomaba muy en serio el canto, entonces me interesaba la dirección. Ah, ya. Este, Oye, yo, pero yo para no tomarte muy en serio el canto, pues terminé siendo imagínate. cantante, sí, Claro. Mira, definitivamente, pero debutaste en Roma, sí, sí. Pero yo cantaste sentí en que el canto Escocia. era como una cosa complementaria al principio. Después fue que Claro, me agarró y me agarró porque, claro, la maravilla que tiene el canto es que además la poesía está metida ahí, ¿no? claro. Entonces, es lo que estás diciendo y cómo lo dices, y Monteverdi, y todo eso me empezó a mí, primero la parola, luego la música, todas esas cosas. Pero la dirección me interesaba mucho, muchísimo. Entonces empecé a estudiar, claro, con cuidado, primero en dirección coral, obviamente no había mujeres directoras. Claro, claro. Entonces no era muy fácil aquí en Venezuela meterse en ese campo, te veían feo, ¿no? Tú puedes ser directora de coro, pero directora de orquesta, ¿qué es eso, no? Y bueno, poco a poco fue Elías Pérez Borjas, el que una vez me vio dirigiendo el Mesías de Händel con la camerata y me dijo, no, chica, tú tienes un aguante impresionante en esas piernas. Me dijo, vamos a dirigir una ópera. Y me puso a dirigir Luchía. Y ahí para adelante empecé a dirigir. Fui la primera mujer que dirigió ópera en Venezuela. Imagínate. Claro, porque qué interesante esa expresión, que necesitas piernas para dirigir, porque estás de pie 3, 4 horas, ¿no? Señor, Y además con una situación de tensión importante. Y no brutal. puedes pedir un banquito, denme un banquito No, para no, no. O sentarme. sea, a veces le ponían uno un banquito y el banquito yo le decía, quítemelo porque lo va a tumbar. No, no Ajá, puedo, con un no banquito no podía. puedo. Hay que tener resistencia, resistencia de brazos, resistencia.
espiritual, resistencia de estómago, porque no es sencillo, y no era sencillo, Y simplemente. memoria, ¿seguías la No, partitura no, o? sí sigo la partitura, pero claro, al mismo tiempo uno no la ve, eso es mentira. Uno No, tiene una cosa ahí con unos garabatos que uno ya se va guiando claro, es como un plano que tú te lo conoces, ¿no? claro. Cuando no lo tienes te angustia, pero está por ahí. Exacto, pero no lo Sí, a sigues al veces, pie de sí, la no, a veces letra. paso 5 páginas al mismo tiempo y tengo rato que no lo veo, ¿no? Ajá. Pero bueno, hoy en día que no veo nada, peor todavía. Ya es una cosa totalmente ridícula la partitura para mí, pero no la veo. O sea, todo lo haces de memoria, lo que haces Ese hoy ha en día. guardado por ahí en un disco duro que tengo aquí. Sí, Exactamente. sí. Y después empieza una faceta tuya muy importante, que es de maestra, de profesora, de transmitir lo que has ido aprendiendo a lo largo de los años. Y en la próxima parte del programa entraremos, que no quiero entrar todavía, en, digamos, todas las instituciones que ha fundado, de las que ha formado parte. ¿Cómo comenzó esa vocación pedagógica que en ti es importante también? También tengo que remontarlo muy atrás. Bueno, mi familia todos son profesores, vamos a decir que mi tía Diana fue directora del Santiago de León de Caracas. O sea, en mi casa todo el mundo enseña. Mi papá era un gran pedagogo, a su manera de hasta de explicarte cómo tenías que agarrar el tenedor, pues, o sea, era una cosa muy particular, ¿no? Pero yo con mis muñecas, que las cuidaba mucho, este, y las colocaba todas en unas filas, en los sofás, en las sillas de mi casa. Yo hacía un disparate espantoso y ponía todas las muñecas en fila y les daba clase y dirigía un coro. Y las ponía a Ah, cantar un disco de Aguinaldo, sí. Ellas qué cantaban Aguinaldo y yo las dirigía cuando estaba chiquita. claro. Y les daba clase. Luego en el colegio, mis compañeras de colegio acostumbraban a estudiar conmigo, pero como ellas no me dejaban estudiar mucho, yo estudiaba antes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un examen de historia el martes, yo el lunes me fajaba y el martes en la mañana, porque mi clase, por ejemplo, era a las 2 de la tarde, a las 12 del día, yo les daba clase. Ujú. Entonces, les daba clase. ¿Ok? Mi manera de estudiar era como si fuera una conferencia, yo imitaba, o sea, me gustaba esa cosa de los amigos invisibles de Arturo Uslar. Ujú. Entonces yo me paraba frente a un espejo y le daba una clase al espejo, Ok, como un gran examen oral, ¿no? Eso me ayudó para los clásicos dominicales, por ejemplo, eso de hablarle a alguien que yo no estoy viendo, eso me divertía mucho. Y así yo estudiaba y daba clases, pero daba clases. Lo cómico es que las amigas mías no estudiaban conmigo, yo al final de cuentas yo les daba clase. claro. Y eso me fue gustando. ¿Y conservas amigas de ese tiempo? ¿Hay amigas que te han acompañado toda la vida? Sí, ya no están en Venezuela muchas de ellas, pero sí, por supuesto, son como hermanas mías Qué bien, de toda mi vida. qué bueno. Bien, entonces, bueno, comenzaste como profesora de las muñecas, pero hubo un momento en que te tocó dar clases en otros ámbitos, digamos así, ¿no? Cuando Sí, ya has regresado del periplo europeo, aunque yo creo que tú ibas y venías, ¿no? sí, después iba y venía Ibas todo y el venías, tiempo, sí, todo el tiempo. Pero sí, yo di clase, Fedora me dejó su cátedra en una de las escuelas de música de canto. No me sentía muy lista para dar clases de canto todavía en aquel momento, pero me gustaba mucho dar clases de historia de la música, me gustaba mucho. Este, y bueno, por allí, entre clases de historia de la música y algunas clases de canto, mi profesora de piano me puso como profesora preparadora de niños, de piano también. Y después mi manera de ensayar, porque yo aprendí a ensayar un poco con mis coros, como me enseñó Gonzalo, que ujú, las clases, los ensayos de la Coral Filarmónica, por ejemplo, con Gonzalo Castellanos, eran una clase. claro, Él al final de cuentas, el que quería ensayaba, pero el que quería aprendía. Y claro. para mí eran como una gran, gran clase. Sí. Y tu hijo mayor, Gonzalo Grau, es músico también, Sí, ambos músicos. Mis dos hijos son músicos. Gonzalo es músico y Diego también. y Diego Cabrujas también. También. Háblanos de Gonzalo primero, a qué se ha dedicado como músico. Guau, a todo. Gonzalo es un músico integral. Gonzalo empezó como chelista. Llegó a ser primer chelo de los jóvenes arcos en la orquesta del Friedman, en la juvenil. Gonzalo tocaba chelo, pero un buen día fue entrándole el piano. Ujú. Yo creo por su admiración con Chick Corea y con Ian Chester. Muy bien. Los tocaba y los imitaba. Y poco a poco el piano se empezó a convertir en el instrumento de él, pasó el cello a ser el segundo, entonces, y el piano el principal. Empezó a hacer arreglos, la percusión. Gonzalo toca todo. Tú le dices peine con papelito y toca. O sea, Gonzalo canta, tiene una voz muy linda, muy afinado, compositor, arreglista. ¿Dónde vive Gonzalo?
Ahorita está en Boston. Tiene muchos años en los Va a Estados cumplir Unidos. 30 años. Estuvo Ah, un tiempo, pasó 4 años en España y el resto todo el tiempo en Estados Unidos. qué Desde que fue a bien. Berkeley hasta ahorita. Es decir, allí ha desarrollado toda su carrera musical. Sí. Estamos conversando con Isabel Palacios y vamos a una pausa eh, y seguiremos conversando con Isabel. Venezolanos, esta serie Los del Podio en su segunda temporada, estamos conversando con Isabel Palacios sobre su vida y obra. Y en la parte anterior del programa quedó pendiente Diego Cabrujas y su labor musical. Bueno, sí, Diego al principio no fue tan claro como Gonzalo, que era evidentemente hijo de músicos, padre y madre músicos, era músico. Diego al principio pensé que podía ser pintor, le encantaba dibujar, pensé que había heredado algo de la abuela. También inventaba unos cuentos tan buenos que pensé que podía tener la parte de la letra y de la dramaturgia de su papá. Claro. Pero también me resultó músico. Los genes musicales pudieron, estaban más fuertes, ¿no? Podían más. Y se dedicó a la batería, es rockero. Así que yo tengo un hijo que hace bastante música como jazz, latino, clásico, no sé qué, que es Gonzalo. Y tengo un rockero extraordinario que es Diego, baterista. Y Diego vive en Venezuela. Vive conmigo, sí. Ah, qué bien. Sí, sí. ¿Forma parte de algún grupo? Sí, es el baterista de la orquesta de rock sinfónico del sistema. Ah, qué bien. La he escuchado, por cierto, su orquesta. No sabía que era Diego. Vamos a recorrer tus aportes al país en distintas instituciones. Comencemos porque fuiste directora del Museo del Teclado. Exactamente. Un director del Museo del Teclado, supuestamente mientras crecía un poco Gonzalo y me volví a ir a Londres, pero nunca me fui. Fue un reto que me puso Elías Pérez Borjas en Fundarte. Él me dijo, yo pedí una beca para volverme a ir, pero era que mi hijo estaba muy chiquito, tenía 6 años apenas y yo no quería tener a Gonzalo encerrado en un internado. Entonces él me dijo, dirígeme esta cosa aquí, estos pianos, esta cosa. Entonces yo me puse a dirigir esa cosa, pero le dije, eso sí, pero esos pianos están todos muy viejos, ponme una tarima con un piano nuevo para hacer bulla, para que la cosa sea Claro. divertida. Eso se transformó con el tiempo en la dirección de música de la gobernación Ujú. y fue una experiencia divertida, buenísima, Sí. buenísima. El Museo del Teclado para mí fue un gran Una etapa aprendizaje, muy... sí, y de producción y de gerencia. Yo agarré recursos en Liesa porque me di cuenta de que ese músico no, nada más no servía, que había que estar como metido en otras cosas, ¿no? Eso fue el Museo del Qué Teclado y interesante. Fundarte, sí. Y la Fundación Schola Cantorum de Caracas también. Fuiste la coordinadora en un momento dado. Sí, bueno, yo canté en la escuela, era mi coro, y preparé los discos y las giras de la escuela de aquel entonces, incluido el famoso premio Arezzo. Cuando llegamos del premio del concurso Guido de Arezzo, se viene el reto de crear la Fundación Escuela Cantorum de Caracas con la Escuela de Canto Coral y el Movimiento Coral Cantemos, y yo tuve la participación como coordinadora de todas esas cosas que estábamos con Alberto, mi marido, Alberto Grau en aquel entonces, Ujú. haciendo y preparando. Era también, fue un momento efervescente de trabajo coral, maravilloso, Estamos en maravilloso. los años 70, creo. 70 exactamente. Sí, El Museo del Teclado sí fue 80. en el 80. Y también fuiste directora fundadora de la Dirección de Música de Fundarte. Esto creo que está vinculado con el Museo del Teclado. Y Exactamente. Elías Pérez Borjas, Elías ¿no? Pérez Borjas, y fue gracias al bicentenario de los 250 años, perdón, de Bach y de Händel, que hicimos un festival que quedó tan bueno que decidieron que eso pasaba o sea, trascendía el Museo del Teclado a convertirse en una dirección de música. Qué belleza. Sí. Y directora fundadora de la Ópera de Caracas y el taller permanente de la ópera. Sí. ¿Esto cómo fue? Eso, cuando yo llegué a Fundarte, justamente, la doctora Alicia Álamo, que era la presidenta de Fundarte, y Elías Pérez Borjas me dicen que no hayan que hacer con los cantantes venezolanos que siempre están de mal humor, porque dicen que se gasta mucho dinero en la ópera, pero que no queda nada en Venezuela. Pero Ciertamente tenían así razón. pasaba. Sí, absolutamente. Todo el dinero se iba a una temporada internacional. Para los fanáticos de ópera era una maravilla, pues venía Pavarotti, Domingo, Dimitrov, San Canaro, los más grandes cantantes venían, pero el cantante venezolano lo que decía era la chene pronta, se acabó, pues no pasaba nada. Yo hago toda una investigación sobre aquello, le presento a Fundarte un proyecto y se funda la Ópera de Caracas. En la Ópera de Caracas estaba José Ignacio Cabrujas, Ujú.
Y estaba Callito Aponte, estaba Carlos Riazuelo y estaba yo, que era la directora artística, pero había que formar. Entonces yo tenía, además de la Ópera de Caracas, que crear el taller permanente de la ópera, que era, yo traté de replicar un poco lo que era la escuela de posgrado de Londres, donde yo venía llegando, y hacer una super escuela de canto en Venezuela. Y funcionó muy bien. Qué Nos bien. ayudó el Viernes Negro. O sea, Claro. claro, porque ya no podían traer cantantes de fuera, entonces todo empezó a concentrarse más en el cantante Ah, venezolano. mira, 1983, el 18 de Exactamente. febrero. Y también fundaste la Compañía Nacional de Ópera Alfredo Sadel, que viene siendo como una continuación de esto o es otro No, es proceso. otra cosa, otra cosa. Esto se termina, la ópera de Caracas termina. Yo en ese momento estaba dando muchas clases de canto y entre mis alumnos de canto tenía la hija de Alfredo, a Elvia Sánchez, Ah, una bella soprano, una de mis alumnas más queridas. Un día estaba ya Alfredo enfermo y Elvia me dice, papá, papá quiere hablar contigo. Y yo me fui a Carrizales con Elvia a hablar con su papá. Alfredo, en una larga conversación, estaba en cama, ya muy malito. Me pregunta que qué haría yo si yo tengo al frente la Ópera Nacional. Y yo lo que hice fue conversar con él. El rato, después de unas buenas horas conversando, él cogió el teléfono y llamó a su compadre, que era Carlos Andrés Pérez, el presidente. claro. Y entonces Carlos Andrés me dice, bueno, usted va a dirigir la Ópera Nacional, que se va a llamar Alfredo Sader. Eso Y fue en entonces, 1989. exactamente, Sí, estaba el doctor Abreu de ministro de Cultura sí. y yo me pusieron al frente pues de este nuevo reto con la Ópera Nacional. Qué maravilla. Y después presidiste la Fundación Vicente Emilio Sojo. También S- estaba Abreu de ministro de Sí, la sí, Cultura. eso fue después del Festival de la Música del Pasado América de la Camerata, me metieron a la Fundación de Musicología. Sí. Y fundaste la Camerata de Caracas y la Camerata Renacentista de Caracas. Esa sí es mi otro hijo. Yo tengo un hijo mayor que es Gonzalo, la hija hembrita que es la Camerata y el hijo menor que es Diego. ¿Cuándo La, comenzó la Camerata? Y se- además, porque esa es una hija tuya, no es una hija del Estado, no, esa es sino mía, esa es tuya, 78, año en 78. el año 78. Ahí empezó, ahí fue que yo volqué todo lo que yo había estudiado de música antigua. Allí pude meter mis estudios de piano porque tocaba clavecín, tocaba flauta, toqué instrumentos, canté, dirigí, todo, 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 todo. Instrumenté todo lo que, la maravilla que tiene hacer un grupo de ese tipo con mis hermanos, porque yo fundé la Camerata con mis amigos que sin ellos nada. Camerata cumple este año 45 años de fundada, Rafael. Qué Se dice maravilla, fácil, qué maravilla. 45. Ahora, fíjate una cosa tan interesante, porque tu hermana María Fernanda, que es escritora, un escritor puede pasar la vida con algunos amigos y hasta solo. Un músico no. Por eso, yo siempre te he visto rodeada de alumnos, de gente, de muchísimos amigos, porque forma parte de tu profesión. Es decir, ejercer tu vocación supone orquestar una cantidad de gente. Háblanos de eso, de cómo es coordinar grupos de personas. Bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Porque si fuera una cantante solista, yo podría estar más o menos sola con un pianista y ya está, Sí. ¿no? Pero lo que yo hacía no era de ese tipo de música. Entonces tienes que tener paciencia, Ujú. tienes que tener paciencia porque la gente al principio no sabe si cree en tu propia locura, en tu propio sueño, ¿no? Entonces tienes que irlos conectando con eso para que entren contigo. Los tienes que hacer vivir experiencia, lo que llamo yo la experiencia camerata, a ver si se quieren quedar. Enseñarles que la música se puede hacer de otra manera. Mm. Tú llamas Em, eso experiencia camerata, porque es algo diferente a las otras. Totalmente. Es Ok, el arte integral. En la camerata yo les hablo de Rembrandt, en la camerata les enseño cuadros, les hablo de ciudades, les hablo de geografía, de historia. Es tan importante para la camerata, no sé, Monteverdi como Rafael Cadenas. Es claro. exactamente igual y Jacobo Borges, o sea, es esa la camerata, ¿no? Vivir la experiencia, por ejemplo, de que Jacobo nos pintara por 3 meses metidos en el estudio de él mientras él hacía esos cuadros insólitos con la camerata. Era Maravillosos trabajar con un cuadros. creador, cosa que para un intérprete no es generalmente lo que hacen, porque les llega la partitura hecha, ¿no? Que era ver cómo un creador, pintor trabajaba, y era más o menos lo mismo. Camerata ha sido, yo tenía un amigo mío que siempre decía que Dios los cría, yo los junto. O sea, yo, no sé, yo empiezo a buscar gente que tienen como un sello camerata, los que no van a pegar se van solitos.
Y los Claro. que quedan, pero entonces tienen años conmigo. Yo tengo personas que tienen 45 años tocando conmigo, 40 años, 39, los que tienen menos, no maestra, yo tengo 15 años con usted, yo tengo 14, bueno, así. Y eso es muy bello. ¿Y No cómo les era? pago ni un centavo, pero bueno, ellos me quieren mucho. Mira, y tus dos esposos han tenido que ver con tus vocaciones profesionales. Alberto, por una parte, el maestro, y José Ignacio Cabrujas, por otra. Te voy a preguntar por José Ignacio, que entiendo que los unió la ópera inicialmente, y la comida, porque creo que José Ignacio cocinaba muy bien, y tengo el recuerdo de que él te llamaba la señora Palacios. Y yo le decía maestro Cabrujas. Y ma- ¿Cómo, Maestro Cabrujas, señora Palacio. Sí. cómo es eso, Isabel? Bueno, el asunto es que yo no conocía a José Ignacio fue la única razón por la cual yo le metí una gran mentira a mi mamá para escaparme de la escuela de música, por Ok. ejemplo, ¿no? Ujú. Él estaba haciendo la lección de Ionesco en la obra de teatro y yo le inventé a mi mamá que tiene un ensayo especial porque yo lo quería ir a ver actuar, yo lo admiraba muchísimo y metí una gran mentira, me fui con un amigo mío, con Cheo Weisman y nos fuimos a ver a José Ignacio, pero no lo conocía. Mi amigo Cheo sí lo conocía, pero yo no. Entonces, de un tiempo, pasamos muchos años en que Cheo le hablaba de la señora Palacios y para mí Mm, era el maestro Cabruja, ¿no? claro. No nos conocíamos. Cuando yo canto el Orfeo de Gluck, que me dirige Hugo Live, Hugo no le gustaba la ópera y siempre, durante todo el tiempo del montaje, él me decía, esto ha debido dirigirlo Cabrujas. Y yo le decía, sí, maestro Ulibe, sin duda alguna, pues yo me daba cuenta que Hugo Live no es que era muy enterado por la ópera. Pues. Mm. El día del estreno me presentan por fin a Cabrujas, señora Palacio, maestro Cabrujas. Nada, yo le digo que íbamos a hacer después del Orfeo de Gluck otra ópera barroca. José Ignacio iba a dirigirla escénicamente, entonces en ese caso, él me dijo que si yo tengo el disco, digo que no, que yo simplemente se la puedo tocar en el piano, pero que en ese disco no existe. De tantos discos que tenía José Ignacio, yo vengo a coger una que ni siquiera tenía discos, ¿no? Entonces, bueno, así empecé a conocerlo más, después empezamos a trabajar juntos en la Ópera de Caracas, y poco a poco, bueno, se fue creando una relación muy, muy particular, unos gustos por la ópera muy particulares. Y siempre era maestro Cabruja, señora Palacios, la señora Palacios, así nos trapábamos nosotros. ¿En qué año nació Diego? Negro nació en 87. En el 87. O sea que esa es una relación que estuvieron juntos como 10 años, un poco más, ¿no? Sí, Por- estuvimos juntos 11 años. porque yo creo que Cabrujas murió en el 95, creo. Exactamente, En el el 96. 95, sí. 11 años. Un gran personaje. Y a uno, bueno, le resulta extraordinario imaginarse los diálogos entre ustedes, porque por supuesto no era solo de ópera que hablaban, ese fue el puente de plata, digamos así, pero Sí. estaba todo el otro mundo tuyo y el de Era un mundo Cabrujas. divertidísimo, divertidísimo. En primer lugar, José Ignacio, por ejemplo, viviendo en una casa por primera vez en su vida, decidió comprar gallinas en Quinta Crespo. Entonces, para que tener huevos frescos. Entonces, los personajes de la telenovela La Dueña que estaba escribiendo era el gallo, que se llamaba Rigores y Purificación, no sé qué eran las gallinas. Eso era muy cómico, muy cómico. Cada vez que llegaba de Quinta Crespo, que le iba a comprar cosas para cocinar, yo iba a empezar a aterrar porque me llegaba siempre con un bicho nuevo, conejos, peroles, animales en la casa, ¿no? Pues, que me encantaban, por supuesto. Y Claro. después las cosas de los chistes de José Ignacio. Me acuerdo el día del aniversario de los 10 años del fallecimiento de Carlas, que era nuestra pasión mutua. Y yo le digo, mi amor, ¿sabes que hoy se cumplen 10 años de la muerte de Carlas? Sí, te lo admito. Me dijo, se murió. Y yo le digo, sí. Y yo digo que me está echando broma. Me dice, no me había dado cuenta. Y él se fue a escribir artículo del Nacional y bajó con una maravilla que me regaló, que se llamaba Ni un solo día de olvido, dedicado a Calas. Ajá. Eso es una de las cosas más bellas, pues sentarnos los dos realmente a volver a oír con ese artículo que él escribió, lo que él mencionaba allí, la fuerza del destino de Calas y todas las cosas que Qué ella cantaba. belleza, No, era qué bellísimo, belleza. bellísimo, sin duda alguna. Yo recuerdo el programa de radio de él, los domingos en Radio Nacional, hablando de ópera. Yo no me lo perdía porque era, Divertidísimo. creo que lo hacía con alguien más, con... Sí, bueno, Dianín Sauter era su productora también, ya en paz Sí, descanse, de Anita. Y bueno, ese programa era demasiado divertido. O sea, la ah, forma en que José Ignacio contaba los argumentos de la ópera no podía tirarse por muy el piso a divertido. reír. Sí, era divino.
Y tuviste una experiencia televisiva como de 7 años también, muy interesante. ¿Cómo fue eso? Ocho en 8. Clásicos Dominicales. Sí, bueno, eso fue un azar porque a mí me llamó el doctor José Antonio Abreu, esas típicas llamadas de ir a las 6 de la mañana que no te Las dicen ni buenos conozco. días. Y sí, Sí. Isabel me dice, te vas a Radio Caracas, te va a llamar Batallán, Brahms, vas a hablar de Brahms. Y yo me tengo que ir para el interior, yo no entendía que me decía el doctor Abreu, lo cierto es que me llama Lorenzo Batallán como a las 10 de la mañana y me dice que me esperan en Radio Caracas de Barcenas a Río para yo presentar un concierto de Brahms y una sinfonía de Brahms. Bueno, muy bien, yo me preparo, me voy para mi canal, me recibe Eladio, Lares y Batallán, pero había muerto ese día Lía Inver de Coronil, Caramba. muy amiga del doctor Batallán, y él quiso rendir un homenaje a Lía y me pregunta si yo soy capaz de hablar del Requiem de Brahms. Ah, Yo le dije, bueno, sí. Entonces me buscaron una blusa en vestuario de Radio Caracas, me cambiaron la ropa, presenté el Requiem y después presenté el concierto y la sinfonía. Lo cierto es que yo estuve 15 días seguidos, o sea, 2 semanas seguidas en el canal. Y llegaron muchas cartas diciendo que les había encantado como yo echaba los cuentos y que entendían todo y que no, y que no sé cuánto. sí. Poco a poco me iban llamando, pero yo siempre juraba, yo grababa los martes, que ese era el último martes. O sea, que no iba a ir más. Me despedía de todo el mundo, gracias, 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 y me volvían a llamar para el siguiente martes. Hasta que un día Eladio me dice, mira, tú te estás dando cuenta que tú estás como fija, ¿no? Yo le dije, no me estoy dando cuenta, pero así parece. Y un día me dijo Eladio, ok, prepárate, que ahora tú vas a tener que decir buenos días, buenas noches, pues yo me voy, el programa queda en tus manos. Y Ya. así fue, y fueron 8 años. Qué maravilla, ¿no? 8 años. Bueno, ¿y qué tienes pendiente, Isabel? Hay muchas cosas por hacer. Una persona como tú no se queda quieta. Tienes proyectos, tienes una institución consolidada como es la Camerata, pero seguramente tienes algo en mente. Bueno, ahorita estoy en la celebración de los 45 años de la Camerata, inventándome un programa donde voy a caminar por 45 años de recuerdos, de amores, de sueños, de música, donde van a estar en el escenario integrantes de todos estos años e inclusive instrumentos ¿Dónde va a ser eso? en la sala Rivas, Sala José Qué Félix Rivas. maravilla. Y van a estar también presentes elementos decorativos, nuestro sol y nuestra luna del festino que hizo Enrique Berrizbeitia, la carreta de Orfeo, los pendones medievales, todo eso va a estar en el escenario celebrando 45 años. También estoy en este momento, bueno, continúo dando mis cursos que se llaman Cercanías con la Música, que desde los clásicos dominicales ese es mi quehacer, ¿no? Acercarle la música a la gente que no es músico. Sí. Esos son todos los jueves en la mañana en la Camerata. Ahora estoy metida en un curso Rossini, luego viene Bellini, creo que ahora este año Wagner, Stravinsky. Son clases que doy en la Camerata a las 10:30 de la mañana los días jueves. También sigo en mis cercanías con la música, cada día más cercanas. Creo que voy a empezar clases Zoom, que creo que se van a llamar Clásicos Dominicales, conmigo los domingos en Zoom, Qué para que bien, pueda tener otro público. Y estoy en este momento dirigiendo, yo soy la directora artístico y académico de la ópera del Teresa Carreño. qué Así que maravilla. una vez más estoy puesta Volviste a en casa. la punta de la lanza de la ópera otra vez, ayudando a los cantantes venezolanos, que no es fácil, no es fácil esta cosa. Qué maravilla. Em, es justo un recuerdo del doctor Abreu, porque entiendo que muchas de estas tareas, de estos caminos, probablemente él los abrió para ti, ¿no? Yo creo que es un hombre importante en el mundo de la música venezolana, ¿no? Él tuvo su sueño, vamos a decir que el camino del doctor Abreu, el mío íbamos, no voy a decir en paralelo, porque por supuesto el de él es como una autopista, no es una callecita, ¿no? Pero él realmente me entendía, era de mis interlocutores y yo peleaba mucho con él, era Ah, muy divertido. sí. Ah, sí, sí, era muy divertido. ¿Y Porque cuáles eran los pleitos? ¿Qué motivo? cantidad, calidad, Ah, ya, claro. sí, Que él es le el gran gusta. pleito con él, Sí, sí, ¿no? sí, él quería mucho, mucho, mucho y yo un poquito, pero estupendo. Y entonces estábamos Claro. así, pero él me echaba mucha broma, me decía, tú vas a necesitar de la cantidad para que puedas llegar a la calidad. Y entonces yo le decía que si la cantidad no tenía calidad, entonces iban a perder la norma. Eso era divertidísimo y nos poníamos a hablar desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. El peligro es que me invitara a almorzar, porque como él no comía, tenía el No, hambre. A las 7 de la noche yo no había comido, tenía el estómago pegado al empeñazo, porque el doctor Abreu era un personaje un realmente, un personaje. personaje. Y me divertía muchísimo tuve el gusto de que él me dirigiera muchas veces. Yo tuve Ah, te muchos, iba a preguntar, como músico.
¿Qué tal? Él era un gran concertador, él no le gustaba que le dijeran director. Él me decía, no, 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 yo no soy director, Isabel, mi amor, yo soy, mi querida, yo soy concertador. Yo le armo la orquesta para que pues venga un gran director que dirija, ¿no? Ciertamente yo tuve dentro de la orquesta Simón Bolívar, era juvenil, como se llamaba al principio, y bueno, la nota insólita que me dirigiera Eduardo Mata, por ejemplo, Claudio Abbado, Sinopoli, eh, Simon Rattle. O sea, esos Claro, eran personajes que venían a dirigir la orquesta, sí, ¿verdad? Y eso estaba en esa plataforma que inventó José Antonio, que era tan increíble, ¿no? sí. Pero al mismo tiempo yo podía pasarme una tarde entera conversando de cómo sería el ritual de la coronación de un papa en el siglo XIV y qué música se tocaría. Y entonces empezamos a inventar los dos un concierto, ¿no? Me hace mucha falta para esas conversaciones. Claro. ¿Y la música venezolana? Bueno, la música venezolana es extraordinaria. La música venezolana, nosotros tenemos creo que la proporción perfecta de mestizaje. Ujú. Tenemos una parte rítmica única, una hondura armónica particular, una melancolía en el sonido particular. La música venezolana tiene de todo. Hemos tenido una escuela de música increíble. Igual si hay que dar un honor al maestro Abreu, sin duda alguna al maestro Sojo, no te digo cuánto, porque nosotros somos hijos del maestro Sojo, Sí. de todo lo que ese hombre enseñó y armó, todo lo que fueron esas instituciones de él, Plaza y Calcaño, esos tres personajes que hacen la orquesta, el Orfeón Lamas y la escuela. O sea, todo parte de allí con una formación musical tan buena, es que no te puedes hacer una idea. Yo cuando llegué a Londres, la Escuela de Música Juan Manuel Olivares no tenía nivel universitario en aquel entonces. Y para yo Y hacer sí, un posgrado me hicieron el examen, en todas las materias tuve que presentar exámenes en vivo para ver si yo estaba al nivel. Y los ingleses estaban impresionados de cómo yo solfeaba, mira, impresionados, mira tú. en una educación que supuestamente era a nivel bachillerato nada más, ¿no? Impresionados. Ellos no solfeaban también como solfeaba yo, pero claro, es que tú solfeo con Adriana Sauce o con Castellanos o con Sí, Carrasquero, Rugeles, esos profesores eran, Dios mío, un claro. nivelazo. Incluso la tradición musical venezolana, quizás hay que señalar la Escuela de Música de Chacao, con el padre Sojo. Ya por ahí comienza. Se puede decir que Venezuela es un país con una beta musical importante, incluso en regiones. Tú ves lo que pasa en Barquisimeto. Es una cosa La inexplicable. musicalidad venezolana y nuestra escuela, bueno, yo hice con la camerata la grabación gracias al mercantil de las 6 volúmenes realmente, porque un disco es doble, 6 discos de la música colonial venezolana, y eso es impresionante, Extraordinaria, ¿no? impresionante. El nivel es impresionante, interesantísimo. Sí. Tú, nos quedan muy pocos minutos. No sé si hay algo que quieras comentar, algo que te quede pendiente y bueno, incluso algo que tengas pendiente en tu vida, en tu desarrollo profesional. Mira, me gustaría, Rafael, a estas alturas de mi vida, a la edad que tengo, poder tener un poquitico más de calma para Ujú. poder dejar asentadas ciertas cosas. Me encantaría poder contar la historia de la camerata, escribirla, Qué bueno. cómo se fundó eso, cómo se fue desarrollando, por ejemplo, la música del pasado América. La camerata es pionera en el mundo entero de dar a conocer la música del barroco latinoamericano. Eso hay que escribirlo Sí. entonces. Diapasón de oro de los discos nuestros, o sea, en Europa, Sabal pidiéndome las partituras a mí, Jordi Sabal, Jordi Sabal, nada el menos. primer disco de él fue con partituras de la camerata. No te puedo, Sí, imagínate tú. señor. Pero eso no lo sabe nadie, entonces son cuentos que me encantaría poder, pero claro, pero me tengo que estar pendiente de conseguir el dinero para poder pagar a las personas que trabajan en la camerata, que podamos tener un poquito más de estabilidad. Estabilidad. Bueno, ojalá eso ocurra y muy pronto. Isabel, muchísimas gracias por esta entrevista tan completa, tan interesante, y además es un recorrido ejemplar de una de nuestras grandes maestras de la música en Venezuela. Muchas gracias, Gracias, Isabel. Rafael. Bueno, y nosotros en Los del Podio, segunda temporada, hemos llegado al final del programa Venezolanos. Hasta nuestro próximo encuentro.